Bienvenidos a nuestro canal de historias. Hoy te traemos un vídeo muy especial que estamos seguros te conmoverá. Antes de iniciar, recuerda de suscribirte al canal. Activa también la campanita para recibir las notificaciones de cuando se publiquen nuevos vídeos. Que lo disfrutes. José se sentó en el sofá con su esposa, quien, en silencio, miraba al techo. Él la escrutó. Había cambiado mucho en los últimos 2 años. Se había vuelto tan huesuda y fea que él había comenzado a decírselo sin reservas. José era un hombre de negocios exitoso, y su esposa, como solía decir frente a sus amigos, se recostaba y dependía de él. Isabel, ¿no podrías dejar de llorarlo? Han pasado 2 años, no hay forma de recuperarlo. Tienes que aceptarlo. ¿Cómo puedes decir eso? Es nuestro hijo, le dijo a la mujer. Lo lamento, Isabel, pero han pasado 2 años y ya es hora de volver a la vida. No te puedes torturar así. Mírate, ¿dónde está esa alegre Isabel que tanto quería? No me digas nada. Si no sientes dolor por perder a tu hijo, vamos en caminos diferentes. Creo que nunca lo amaste. Le reprochó su esposa. ¿Qué dices? Entiendo que la muerte de un hijo es algo terrible, pero tienes que seguir adelante. Pase lo que pase, contestó el marido. No entiendes nada, y la mujer volvió a llorar. José la miró y la abrazó. Claro que él también le dolía, pero había pasado mucho tiempo. Su hijo, un chico de 20 y tantos años, había muerto en las montañas. Él y sus amigos estaban escalando rocas, pero él no logró agarrarse bien. Los padres no aceptaron la noticia porque no lo encontraron de inmediato. El operativo de búsqueda demoró mucho y lo encontraron después de una semana. En ese momento se vino abajo una avalancha y cubrió todos los rastros del joven. Desde entonces, Isabel nunca volvió a ser ella misma. Había olvidado lo que era la vida y se pasaba los días mirando fotos de su hijo y llorando. Era hijo único, y Isabel había olvidado a su esposo, sus amigos y todo lo que ella tenía. Solo vivía con recuerdos de su hijo. Hoy se cumplieron 2 años de la muerte de Pablo. La mujer se sentó en el sofá y repasó los recuerdos que tenía en su memoria. Los buenos momentos de sus vidas le vinieron a la mente. Cuando Pablo era pequeño, Isabel era la más feliz. Le encantaba dibujar y leer con él. Había ido a la escuela de arte y le interesaba el fútbol. Era un niño muy versátil, interesado en todo. Quería aprender todo de una vez, y a Isabel le encantaba. Ella estaba feliz de contestar sus preguntas, aunque no siempre eran de vital importancia. La mujer creía que el pequeño debería desarrollarse constantemente, y el niño comentaba que cuando crecería, quería ser geógrafo. Nadie dijo una palabra en ese momento, pero fue esta profesión la que lo mató. En ese entonces, Pablo pensó en combinar los negocios con el placer. Él y su equipo de investigación se dirigieron a las montañas con el deseo de no solo trabajar, sino también de disfrutar el montañismo. Pero el destino tenía otros planes. Isabel recuerda perfectamente el día en que recibió la noticia de la muerte de su hijo. Fue una gran tragedia para ella. Nunca había sentido tantas emociones como ese día. Todavía no había aceptado la muerte de su hijo. Aunque habían pasado 2 años, su marido José pareció haberlo aceptado. Eso es lo que pensaba Isabel. Últimamente apenas hablan. El hombre vive su vida, tiene un buen negocio, que genera buenos ingresos y tiene muchos amigos. José generalmente no viene a casa por noche. Esto ya se ha vuelto como una rutina. Isabel se despide de él con una mirada cada vez que sale en la noche, sin decir una palabra. No le interesa para nada dónde pasa su esposo las noches. Al principio, muchas amigas trataban de animar a Isabel. Venían de visita a menudo e intentaban hablar con ella. Con el tiempo se fueron. Isabel no tenía interés en hablar con nadie, mucho menos en compartir su dolor. Era muy reservada, y no le contaba nada a nadie. Parecía que la tragedia le había pasado solo a ella, porque aún su esposo no tenía derecho a hablar de eso. Si te está gustando el vídeo, no olvides darle un me gusta y de suscribirte al canal. Isabel se sentó en el sofá, acariciando una foto de su hijo, y José la miró atentamente una vez más. Tomó las llaves del auto y se fue. La mujer lo siguió con la mirada y lloró suavemente. Claro, siempre había deseado que su marido la tratara diferente. Había soñado que un día la abrazaría y la consolaría, que le diría que todo estaría bien, pero no era así. Vivían vidas diferentes, aunque estaban bajo el mismo techo.
El teléfono de Isabel sonó, y la pantalla decía, mamá, que estaba llamando. Hola, mamá, dijo la mujer suavemente. Hola, hija, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Cariño, mañana voy a tu ciudad a hacer unas compras. ¿Me puede llevar José? Preguntó su madre. No sé, mamá, llámalo tú misma. Sabes que casi no hablamos, contestó Isabel. ¿Cómo es que tú no hablas con tu propio esposo? Es así de simple, mamá, le contestó. Hablaron por mucho tiempo. Su mamá hasta dijo que se había vuelto a enamorar. A Isabel le divirtió, porque su madre pronto cumpliría 80 años, y nunca se preocupó por su edad. A menudo se enamoraba de hombres más pequeños que ella. La madre de Isabel se había casado oficialmente 5 veces, pero ella no iba a detenerse allí. Siempre había dicho que la vida se debe vivir al máximo hasta que le cierren la tapa del ataúd. Isabel no compartía tanto optimismo como su madre. Ella siempre la miraba con preocupación. Estaba claro que no era nada como doña Inés. Isabel, que debía de haber heredado todas sus cualidades de su padre, que además siempre estaba agitado y agobiado por algo, se parecía mucho a su difunto padre, y su madre se había dado cuenta de ello más de una vez. Los días pasaron volando, y Isabel hacía sus quehaceres con pensamientos tristes. José no llegó hoy a casa, lo cual no la sorprendió para nada, y así pasó el día triste. Se acostó en su fría cama y se durmió profundamente. Soñó con su juventud. Soñó con conversaciones alegres alrededor de la fogata, temprano en la mañana. Despertó con la llamada de su madre, que le dijo que ella y José estaban dando un paseo por la ciudad y estarían en casa en una hora, ya que había hecho todos sus recados. Isabel se levantó de la cama sintiéndose desanimada y puso la tetera en la cocina. No tenía ganas de ver a su madre, y mucho menos a José. La tetera estaba silbando, y la mujer estaba haciendo los sándwiches, que ella siempre hacía. Eran los raros que a José le gustan tanto. El pan tenía que ser tostado, y siempre con salsa, sin mantequilla. Luego escuchó la puerta abrirse con una llave, y el portón de donde salió su madre y su esposo, cargando enormes bolsas. Las dejó en un rincón, y fue a lavarse las manos. Casi esclavizas al pobre José, mamá. Isabel trató de sonreír. Para nada. Él solo amablemente me ayudó como un verdadero caballero. Doña Inés valoraba mucho a su yerno, sintiendo que, simplemente, no podía ser un mejor hombre para su hija. Gracias a él, Isabel no necesitaba trabajar, a pesar de que había sido una buena costurera. Antes no solo cosía en un taller, sino que también tomaba pedidos a domicilio. A mucha gente le gustaba el trabajo que hacía Isabel, y tenía una gran clientela. Después de la muerte de su hijo, lo perdió todo. Perdió las ganas de coser, y no quería ver a nadie. Se sentaron a la mesa a desayunar. Isabel se quedó mirando a José, dejando claro que le dolía que no hubiera llegado a casa anoche. Entonces la madre les contó sobre su nuevo amor. El anciano resultó ser 10 años menor que su mamá. Habló de él como si tuvieran 20 otra vez. Isabel sonrió, tratando de apoyar la conversación y las emociones de su madre. Estaba muy feliz por ella. Inés miró a su hija, tan pronto como José salió de la cocina, y le preguntó: Isabel, ¿aún no te has reconciliado? No hemos peleado tanto como para reconciliarnos. Simplemente tenemos diferentes visiones de la vida. Él vive su vida, y yo espero que la mía termine. ¿Cómo puedes decir eso? No entiendo por qué eres tan poco optimista. La vida sigue. Tienes que amarte a ti misma y creer en las cosas buenas. Nunca recuperarás a tu hijo, y podrías perder tu felicidad también, le dijo su madre. Mamá, ocúpate de tu propia vida, por favor, le contestó su hija. José entonces acompañó a doña Inés a la estación de tren. Esa noche José se quedó a dormir en casa. Isabel sintió un poco de incomodidad, porque su pareja no había ido a ninguna parte. ¿Te quedarás en casa esta noche?, le preguntó. ¿Por qué? ¿Hay algo malo en ello? ¿Puedo dormir en mi propio departamento?, contestó el hombre. Por supuesto que puedes. Es solo que no estoy acostumbrada. Lo siento, le dijo su esposa. Isabel, ¿sabes? ¿Has notado que nos hemos convertido en completos extraños últimamente? Es difícil no notarlo. No creas que es mi culpa. Es tu culpa. Creo que todo es tu culpa. Siempre estás afuera, y tus amantes no dudan en llamarte cuando estás durmiendo a mi lado. Estoy harta. Mírate en el espejo. Eres un viejo, y yo una mujer aburrida, le gritó ella. Creo que has perdido completamente la cabeza. Yo soy el que está harto de todo esto.
Deberías internarte en un psiquiátrico. Están llenos de enfermos mentales como tú, y con gusto te acogen ahí. Le contestó enfadado el hombre. ¿Cómo puedes decirme esas cosas? Isabel se congeló, en estado de shock. José se discutió con su mujer, y se fugó con su amante. Su mujer le hizo enfadar tanto que ya no la soportaba. El hombre llegó a casa de su joven amante, muy enfadado, y ella lo recibió con un hermoso vestido y una dulce sonrisa. La chica a la que fue a ver tenía 20 años menos que él. Era una estudiante de un pueblo, acostumbrada a obtener cualquier cosa en el mundo. Paula había conocido a José en el trabajo unos años atrás, cuando consiguió un puesto en su empresa, y tuvieron un romance casi de inmediato. Paula rápidamente se dio cuenta de que José ganaba mucho dinero, y ella no le dio ni un respiro. José también se fijó en una hermosa chica rubia, y les correspondió a sus sentimientos durante casi 6 meses. Le alquiló un departamento en el centro de la capital, y gastó mucho dinero en ella, e incluso Isabel sabía de esta relación, porque encontró fotos de ella desnuda en el teléfono de su marido. Estaba claro que el hombre quería hablar de algo importante, y ella evitó el tema con José, cansada de que la dejara siempre en un segundo plano. ¿Por qué sigues viviendo con tu esposa? Prometiste divorciarte de ella. Paula, todo está muy complicado. Además, tú sabes cuál es su condición, le contestó el hombre. Entonces, mándala a un manicomio, deja que la cuiden, dijo la joven. Paula, vamos a hablar de esto después, respondió José. ¿Cuánto tiempo más seguirás postergándolo? Paula, déjame decidir qué hacer con mi esposa. Por la mañana temprano, José llegó a casa, se sentó un rato en el sofá y luego, supuestamente, se fue a trabajar, pero fue al hospital psiquiátrico. Al llegar al centro psiquiátrico, el hombre pensó inmediatamente en algo para decirle a los médicos, quienes, tras escucharle, decidieron llevarse a la mujer para someterla a un tratamiento forzoso. Retener a Isabel en un hospital psiquiátrico tenía muchas ventajas. En primer lugar, José podría divorciarse de ella sin su consentimiento. Y, en segundo lugar, ella no tendría derecho a ninguna parte de su propiedad, donde él pensaba vivir. Él estaría en casa con su joven amante, y no le preocuparía en absoluto lo que pudiera ocurrirle a Isabel. Tuvo que pagar mucho dinero para que llevaran a Isabel a este sanatorio, y se quedara allí mucho tiempo. El hombre le dijo que intentaran curarla, aunque tardaran mucho tiempo. No habría ningún problema. Por la mañana, Isabel estaba regando las flores del balcón, como de costumbre. Las enfermeras entraron en el piso y le pidieron que las acompañara. La mujer se sorprendió mucho, pero no entendía lo que pasaba, así que la agarraron y la sacaron fuera. Lo único que la mujer había conseguido llevarse consigo era su teléfono móvil, y había llamado a José durante todo el viaje, pero él no contestaba. De hecho, José era perfectamente consciente de que su mujer la estaba llamando. Incluso, intentó contestar el teléfono un par de veces, pero sus manos no le obedecieron. Así Isabel acabó en el manicomio. Nadie quería creerle que estaba sana, y le daban sedantes que la adormecían constantemente. Isabel no tenía ni idea de por qué estaba allí. Había sensaciones extrañas de indiferencia por parte de su marido y su familia. Era particularmente extraño que su madre no la llamara. José llevó a Paula a casa ese mismo día, e inmediatamente la nueva dueña decidió hacer reformas en el piso. A ella no le gustaba absolutamente nada del apartamento, y el hombre la miraba con admiración mientras quitaba las cortinas y colgaba otras nuevas. Al día siguiente, fueron a comprar un sofá nuevo para el salón. Paula quería decorarlo todo a su gusto, pero a José le daba un poco de vergüenza que la joven no supiera cocinar y que estuvieran constantemente pidiendo comida a domicilio. Por supuesto, ella había prometido aprender pronto, y él a veces se sorprendía pensando que echaba de menos la comida de su mujer, que le cocinaba todos los días. Pero intentaba alejar esos pensamientos. Paula pensó que era un compañero perfecto, y José empezó a vivir con su joven amante en casa, mientras su mujer Isabel sufría en una clínica psiquiátrica. En aquel sitio, le inyectaban constantemente psicotrópicos y sedantes. Lo único que hacía la mujer era dormir, y estaba en una especie de estado de somnolencia todo el tiempo. Un día fue a ver al médico, que la tenía en cura en la clínica, porque quería saber cuánto duraría su tratamiento, y por qué ninguno de sus familiares la había visitado. La mujer había estado tratando de conseguir una cita con su médico durante mucho tiempo, pero él seguía diciendo que no había tiempo para estas conversaciones. Buenos días, doctor. Por fin la encuentro.
Me siguen diciendo que no está aquí o que no tiene tiempo. Quiero saber por qué ninguno de mis familiares me visita y por qué me han quitado el celular, preguntó Isabel. Las reglas de la clínica incluyen en quitarle el teléfono móvil. En cuanto a su familia, nadie sabe por qué no la visitan. Tal vez, simplemente no saben, aunque su esposo sí sabe que está aquí, ya que es él quien pagó su tratamiento con nosotros. ¿Qué quiere decir con que mi esposo pagó? Él debe estar equivocado. José no me pudo hacer esto. ¿Cuánto tiempo tengo que quedarme aquí para que se den cuenta de que no tengo problemas mentales?, contestó enfadada la mujer. Su esposo pagó 3 meses por adelantado, y luego veremos. El médico contestó tranquilo, y siguió con su trabajo. ¿Hay algo más? No, nada. La mujer salió del consultorio médico llorando. No podía imaginar que su esposo le haría algo así. Se sintió ofendida. Era especialmente aterrador imaginar que tendría que pasar 3 meses enteros aquí. Para una mujer sana, todo lo que ocurría en esta clínica parecía una locura. La mujer miraba asombrada a los demás pacientes, y un día se preguntó si habría otro mundo con el que su compañera de habitación se comunicaba tan emocionalmente. En realidad, su compañera de cuarto había perdido la cabeza después de que su casa se incendiara con toda su familia dentro, el tipo de dolor que uno no querría que experimentara ni siquiera su peor enemigo. Isabel la miraba y recordaba sus problemas, y a veces le parecía que todo lo suyo no era nada comparado con lo que le había ocurrido a aquella mujer. Sí, su hijo había fallecido, pero eso fue hace mucho tiempo. Su esposo la estaba engañando todo el tiempo, pero comparado con la muerte de toda la familia, no era nada. Realmente, Isabel había cambiado en aquel manicomio. Ya había dejado de llorar, la traición de su marido, y lo único que quería era salir de allí y vengarse de todo lo que él le había hecho. El tiempo pasaba penosamente, pero ella esperaba su momento. 3 meses habían pasado. Isabel se enteró de que su exmarido se había olvidado de pagar la continuación de tratamiento y le dieron el alta. Salió a la calle y fue como si hubiera entrado en otro mundo. Todo era tan diferente. Lo primero que hizo fue irse de vuelta a casa. Quería decirle a su marido lo que pensaba de él. Cuando llegó a la puerta, sacó las llaves del bolso e intentó abrirla, pero la llave no entraba, y la ira se apoderó de ella y empezó a tocar el timbre. Y luego oyó unos pasos rápidos. La joven amante abrió la puerta. ¿Dónde está mi esposo?, preguntó. Oh, tú debes ser Isabel. José, mira quién vino a verte. La joven gritó en la habitación. Entonces apareció José, con una risa burlona en la cara. No lograron hablar educadamente, y él solo seguía diciendo que Isabel no estaba bien, y que había que repetir el tratamiento. Isabel, toma tus cosas y vete de mi vida, dijo al final José. Isabel entró rápidamente en el piso, y empezó a recoger sus cosas. Casi lloraba. No podía creer que aquel hombre hubiera vivido tanto tiempo con otra mujer, mientras ella estaba encerrada en ese horrible sitio. Estaba muy dolida y ofendida. Media hora después, estaba parada frente al edificio donde había vivido por muchos años, miró hacia la ventana y vio a José mirándola. Luego llamó a su madre y tomó el primer tren a su ciudad natal. Resultó que su madre no sabía que su hija había sido encerrada en un hospital psiquiátrico. Aún más sorprendente fue el hecho de que su amado yerno estaba detrás de todo. La anciana aconsejó a Isabel en vengarse de su ex esposo a toda costa, porque eso era imperdonable. ¿Pero cómo puedo vengarme de él, mamá?, preguntó Isabel. Hay que pensarlo. La venganza debe ser elegante y sutil. No podemos perdonarlo. Piensa en lo que es más preciado para tu esposo. No sé si su trabajo o la chica. No sé, no tengo idea. Sabes, hija, te daré suficiente dinero para empezar a coser de nuevo. Gana algo de dinero y estarás bien. De todos modos, te vengarás. Estoy segura de que lo harás. Te pareces mucho a mí, le dijo su madre. Temprano a la mañana siguiente, Isabel regresó a la ciudad. Cuando llegó, alquiló un apartamento y se puso a trabajar. Empezó a llamar a clientes antiguos y les ofreció sus servicios. Sorprendentemente, había muchas personas que querían un vestido hecho por ella. La mujer comenzó a trabajar bien y después de un mes, Isabela estaba ganando un buen dinero. Al parecer, era el momento adecuado de vengarse de su exmarido. Durante este tiempo, se le ocurrió un gran plan. Sabía que los amigos de José, y en especial Felipe, habían dejado de serlo. Felipe tenía su propio negocio y se había convertido en competidor de su exmarido. Por ello, la mujer decidió ponerse en contacto con Felipe
ya que se conocían desde hace varios años y estaba al corriente de su negocio. Antes de ser encerrada en el manicomio, José quiso comprar un terreno, una pequeña parcela en las afueras de la ciudad. Sabía que la ciudad pronto se ampliaría y que el terreno formaría parte oficialmente de ella. La tierra la vendía un anciano con el que José había negociado hace mucho tiempo. Había ido a esas negociaciones con Isabel y ese fue su principal error. Isabel llamó a Felipe y le propuso comprar la tierra antes de que José pudiera concretar la compra, debido a que ya había pagado un depósito grande. Pero, ¿cómo vamos a hacer eso? Yo no soy José, comentó Felipe. Yo me encargo. Seguramente el viejo se acuerda de mí, respondió Isabel. Bien, probemos. Felipe y Isabel habían conseguido comprar el terreno a un precio muy bajo. La mujer convenció al viejo de que habían venido en nombre de José, aportando solo la parte que les faltaba, y Felipe poseía ahora un terreno excelente que pronto valdría 10 veces más. Felipe se ofreció a celebrar esta victoria e invitó a Isabel a una fiesta en la que estarían presentes todos los conocidos de José, incluido, por supuesto, él mismo. Isabel no pudo rechazar la oferta. Quería comunicarle a José la noticia de la compra del terreno en persona. Después de hablar con Felipe, la mujer volvió a su piso y empezó a prepararse para la fiesta. Sabía que tenía que estar guapa e inmediatamente llamó a la peluquería más cercana para pedir cita para teñirse el pelo. El color le sentaba de maravilla. Cuando regresó del salón, se sentó frente al espejo. Supongo que es la hora de mi vestido más lindo, dijo Isabel en voz baja, y abrió su armario. Había cosido un vestido precioso hacía un año, pero se había quedado ahí. Esperaba a que su marido le invitara a un restaurante, pero nunca lo hacía. Así que el hermoso vestido se quedaba en el armario cogiendo polvo. Hoy por fin lo sacó del armario y se lo probó, admirándose en el espejo durante un buen rato y con la sensación de haber rejuvenecido 20 años. Por la noche, Felipe la recogió a las 8 de la noche y fueron a la fiesta. En cuanto Isabel entró al gran salón, vio a José. Estaba en un rincón con Paula, discutiendo sobre algo. Últimamente, esto pasaba con frecuencia en su nueva familia. El hombre estaba decepcionado de su joven esposa porque ella no sabía hacer nada y no tenía ganas de aprender. Discutían y agitaban las manos, y a Isabel le hacía gracia. Se alegraba de que la vida amorosa de su exmarido no fuese tan bien. Felipe la tomó del brazo y dieron un paseo por el mismo pasillo. Después de un par de minutos, José por fin se fijó en ella. No podía dejar de mirarla, pero no entendía qué pasaba, por qué estaba allí y por qué estaba con Felipe. Caminó a su alrededor durante un buen rato y luego decidió acercarse a ellos. «Hola, Felipe». «Hola, José», dijo Felipe mirando a Isabel, que estaba a su lado un poco sonrojada. «¿No me vas a presentar a tu acompañante?». José preguntó algo molesto. «Te presento a Isabel, digo, tu exmujer». Isabel lo miró fijamente a los ojos y sonrió. Su sonrisa era muy sarcástica. Apretó un poco más la mano de Felipe, porque estaba muy nerviosa. Todavía sentía algo por su exmarido, aunque esos sentimientos se habían convertido en sed de venganza. Pero seguían ahí. Lo más importante era que sentía esos sentimientos. «Si puedo preguntar, ¿por qué os juntasteis?», preguntó José. «Pues no está prohibido. Se supone que estamos divorciados y no tenemos que respondernos el uno al otro». Isabel dijo: «Felipe, vamos a bailar», añadió la mujer alegremente, y abrazó al hombre. José observaba a su exesposa. Era tan hermosa e inusual que por un momento se preguntó si aún la amaba. Paula lo interrumpió, ya que se había emborrachado con champán. «Paula, compórtate, la gente nos observa». José empezó a regañar a su pareja borracha. Ella no le prestó atención, y él simplemente se sentó en un rincón y vio el baile de Felipe con Isabel. Paula también bailaba junto a él, constantemente cambiando de pareja, pero José no estaba celoso. Se dio cuenta de lo equivocado que había estado. José se levantó bruscamente de la mesa y se acercó a Isabel, agarrándola del brazo, pero ella consiguió librarse. «¿Por qué me agarras así?». Isabel se asustó. «Vamos a casa. Estoy muy cansado de estas fiestas», le dijo. «Tú y yo estamos divorciados. No me voy a ninguna parte contigo», contestó la mujer. Felipe, que se había mantenido al margen todo el tiempo, intervino. «José, ella ya no es tu esposa. Ya no tienes derecho a decirle qué hacer». «Nadie te pidió tu opinión». José se enojó aún más. «Está bien, ya no somos amigos.
Ya no tenemos nada en común. Así es, ya no somos amigos, y tu ex esposa me ofreció un buen trato, y por supuesto, acepté. Compramos el terreno que querías comprar, el mismo que será el nuevo centro de la ciudad, en un año. ¿Cómo lo compraste? El rostro de José se puso pálido en un instante, y sus ojos se abrieron como platos. Yo ayudé a Felipe a comprar la tierra. Quise lastimarte como tú me lastimaste cuando me internaste en un hospital psiquiátrico, dijo Isabel. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Tú sabías que era el mejor trato de mi vida. José estaba fuera de control. Isabel, todavía me amas. Vamos a casa, te perdonaré, y seremos felices. Tú ya no eres mi esposo. Isabel tomó la mano de Felipe y salieron del local. José se quedó con la boca abierta en medio del salón. Nunca había imaginado que ella se vengaría de esta manera. Había conseguido arrebatarle su posesión más preciada y deseada, donde tenía tantos proyectos para esta tierra. El hombre también se fue del restaurante, dejando a su joven pareja bailando con los demás. Un par de semanas después, Isabel se enteró de la noticia de que José había dejado a su joven amor, y se puso muy contenta sin saber por qué. Tal vez ella aún lo amaba, o tal vez esto también era parte de su venganza. Isabel no había comenzado una nueva relación. En cambio, seguía dedicándose a lo que más le gustaba, vestir a la gente con ropa bonita. Felipe intentó cortejarla, pero hasta ahora no ha visto ninguna reciprocidad. De hecho, Isabel en ningún momento lo hizo. Nunca consideró a Felipe como un posible pretendiente. Él jamás le gustó mucho. Pero quién sabe, tal vez se necesite un poco más de tiempo para que Isabel vuelva a creer en el amor. Mientras tanto, sueña con convertirse en una famosa diseñadora de moda, porque nunca es tarde para empezar. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos en los comentarios tus impresiones, y no olvides compartir este vídeo con tus amigos y familiares. Nos ayudará mucho para seguir contando historias encantadoras. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que te avisemos cuando subiremos nuevos vídeos.